Bienvenidos a este apartado que Noticias Locales Televisión dedica a la entrevista. Hoy estamos con Pilar González, secretaria general del Partido Andalucista y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía. Bienvenida, Pilar. Muchas gracias, encantada de estar con ustedes un ratito. Bueno, ya queda poco para las elecciones autonómicas. ¿Qué panorama ve el Partido Andalucista de cara a estas elecciones? Veo un panorama muy interesante, muy abierto y muy posible que se produzca un cambio en Andalucía. Y el cambio real, el cambio más importante puede ser que Andalucía la gobierne una mujer de un partido nacionalista, después de 30 años de gobiernos de hombres de un partido centralista. El cambio siempre tiene que ver con la alternativa, con algo diferente. Y pocas cosas hay más diferentes que una mujer al frente del Gobierno de Andalucía. Y el Partido Andalucista es el único que presenta a una mujer como candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía. Estamos inmersos en una gran crisis económica que afecta enormemente a Andalucía. ¿Qué medidas tiene pensado el Partido Andalucista para paliar esta crisis? Lo primero que es necesario para salir de la crisis es conocer cuál es el problema fundamental y a continuación aplicar una medida para remediarlo. El problema de Andalucía es el paro, sin ninguna duda. Por encima del déficit, por encima de la corrupción, lo que le preocupa a los andaluces es la situación de paro que vivimos en Andalucía, con 1.250.000 personas en nuestra tierra sin trabajo. Para eso, el Partido Andalucista propone una hoja de ruta, una salida, un camino de salida de la crisis. Se llama PEPA. PEPA es el acrónimo de Plan de Empleo Prioritario para Andalucía. Prevé una inversión de 40.000 millones de euros de dinero público con un objetivo: crear en Andalucía 400.000 puestos de trabajo. Y para eso, un cambio del modelo económico y del sistema productivo que vive Andalucía. Se acaba el ladrillo, se acaba el hormigón, hay que sustituirlo por las energías renovables, por la agroindustria, por la pesca, por los emprendedores, los autónomos, los pequeños y medianos empresarios y comerciantes. Con la hoja de ruta clara, Andalucía podrá salir de la crisis, no tengo ninguna duda. Siempre hemos hablado de Andalucía como una tierra muy rica en recursos, pero ¿qué es lo que está pasando para que Andalucía no termine de impulsarse? Pasan dos cosas. Una, que está mal administrada o mal gobernada después de 30 años del Partido Socialista en el Gobierno. Yo creo que es un proyecto que se ha agotado en sí mismo. Y pasa también que el pueblo andaluz necesita tener esperanza y coraje para afrontar esta situación. Yo creo que ambas cosas coinciden en el discurso y en el proyecto que el Partido Andalucista está proponiendo en esta campaña a las andaluzas y a los andaluces. Coraje y esperanza para salir de la crisis, aire nuevo y aire fresco en el Gobierno de Andalucía. Con esas cuestiones yo creo que estamos en las condiciones necesarias. No son fáciles, pero es posible. Si le ponemos coraje, tenemos clara la hoja de ruta y somos capaces de generar esperanza, los andalucistas lo somos, creo que somos la clave para que Andalucía pueda salir de la crisis. Siempre que se habla de salir de la crisis, se habla de recortes. Hay muchos sectores que consideran que hay que llevar a cabo recortes. Desde el Partido Andalucista, ¿qué recortes serían los que habría que llevar a cabo? Primero voy a decir dónde no tiene que haber recortes, que tiene que ver con los derechos, en primer lugar con la propia autonomía andaluza. Tenemos absolutamente claro los andalucistas que la autonomía es la herramienta para salir de la crisis, con lo cual ni un recorte en autonomía, eso significa ni un maestro menos en Andalucía, ni un médico menos en Andalucía, ni un euro menos para la atención a la dependencia en Andalucía. Ahí no se puede recortar, no se puede gastar más, pero sí se puede gastar mejor. ¿Dónde se puede recortar? Como usted decía, que evidentemente es necesario, en las diputaciones provinciales, por ejemplo, que manejan un presupuesto de 1.600 millones de euros al año, las 8 diputaciones provinciales andaluzas, y que no cumplen ninguna función. Luego, los recortes no pueden ser ni de la memoria y la autonomía de Andalucía, ni de los derechos de los andaluces. Se puede recortar en la propia administración, suprimiendo las diputaciones provinciales que no sirven para nada. Se puede recortar en el número de altos cargos y en el número de consejerías. Ahí sí que hay que ser muy austeros. En estos últimos días habrá tenido muchas reuniones con andaluces de cara a estas elecciones autonómicas. ¿Qué sensación se lleva del sentimiento que tienen los andaluces? Pues me lleva una sensación extraordinariamente positiva por lo que respecta al Partido Andalucista, porque es verdad que me he reunido con muchas asociaciones, colectivos o entidades, y también es verdad que he recorrido muchas calles de muchos pueblos y ciudades, particularmente de la provincia de Cádiz. Y el mensaje que recibo siempre es de aliento, siempre es de estímulo, siempre concluye con qué falta hace el Partido Andalucista en este momento en el Parlamento de Andalucía. Así que es un mensaje estimulante, es un mensaje de ánimo por parte de los andaluces, y la respuesta del Partido Andalucista es: aquí está.
ese partido andalucista y tan fuerte como los andaluces quieran, los andalucistas podemos ser para ser útiles en este momento al conjunto de Andalucía. Y Pilar, ¿qué efecto está teniendo el bipartidismo en la democracia? Un efecto demoledor, un efecto devastador. El bipartidismo empobrece la democracia, la deja en el esqueleto, la deja absolutamente reducida a la mínima expresión. Fíjese usted que el artículo 1 de la Constitución, el 1, antes de hablar del Estado de las Autonomías, antes de hablar de la monarquía, habla del pluralismo político junto a la justicia, la libertad y la igualdad. Luego la clave es el pluralismo. Donde hay pluralismo político, en aquellos territorios de España donde hay pluralismo político hay menos paro y menos pobreza. En el País Vasco hay hasta 7 fuerzas en su Parlamento y el paro es del 12%. En Cataluña hay 6 fuerzas políticas en su Parlamento y el paro es del 16%. Donde hay bipartidismo, lo que hay es pobreza y corrupción, porque el bipartidismo son las dos caras de una moneda, la cara dura de los corruptos y la cruz que quieren poner sobre la cruz pesada de los recortes que algunos quieren poner sobre nuestras espaldas. Luego el PP y el PSOE son el esqueleto de la democracia. Para que la democracia tenga vida, necesita del pluralismo político. Y Pilar, como último mensaje, ¿qué le podría decir a los votantes de cara a las elecciones del domingo? Pues les tengo que decir que piensen como andaluces, que voten como sientan. Todo el mundo me dice también en estos días, yo me siento andaluz o yo me siento andaluza. En ese momento mi propuesta es, bien, pues entonces vote como usted sienta, vote por lo que crea, vote pensando en sí mismo, en sus hijos, vote pensando en su tierra que es Andalucía. Si vota pensando en esas cosas, si además tiene coraje para afrontar la situación, para venirse arriba por más difícil que sea la situación, y si además es capaz de sentir esperanza, yo no tengo ninguna duda, la opción es la que representa el partido andalucista. Pues Pilar, muchísimas gracias por haber dedicado estos minutos a Noticias Locales Televisión. Encantada, muchas gracias a ustedes y a las personas que nos están viendo por la televisión.